Bueno, a ver, creo que falta alguno, pero bueno. Está bien, si se fueron, no hay problema. No me ofendo. Por ahí se aburrieron, es lógico. Yo también me iría, pero no, yo me tengo que quedar. Bueno, pero está grabando igual, así que lo pueden ver. Si quieren, después lo pueden ver. Bueno, igual cortamos en un momento, creo que bastante redondito, porque simplemente quería eh, hacer esa aclaración antes de empezar con las dicotomías saussurianas, ¿no? La cuestión de que estamos siempre hablando en Saussure del lenguaje hablado, y cuando hablemos del signo, en Saussure será principalmente el signo lingüístico, en este sentido. Que después se puede ampliar un poco, pero primero hay que centralizarse bien en lo que es el lenguaje hablado. Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar. Pero ¿de dónde sale esta habla? Bueno, ese es el tema. Eso es lo que se va a plantear Saussure de entrada. El pensamiento de Saussure es un pensamiento muy binario, ¿no? Procede por dicotomías, es decir, por oposiciones de dos polos o partes o caras, ¿no? Que en principio se oponen, aunque están relacionadas, ¿no? Aunque están relacionadas y dependen mutuamente. Pero de esos dos polos, siempre hay uno que es más importante. Esas son las dicotomías, ¿no? Y la principal dicotomía va a ser esta, que voy a dibujar un poquito acá y después la voy a sacar porque si no nos va a ocupar. ¿Sí? Voy a abrir la pizarra, en algún momento la van a poder ver, y voy a tratar de dibujar, va a escribir, en este caso sería, si es que me funciona la computadora. Estamos hablando de esto. Lenguaje. Bueno, ahí está. No sé por qué tiende a borrarse. Voy a intentar otra vez. Ahí está. Bueno, no sé por qué está rebelde. El lenguaje para Saussure va a estar dividido en dos partes. Lengua y habla. No me quiere responder, no sé por qué. Habla. Ahí está. Bueno, supongo que las rayitas están bien hechas, ¿no? Lenguaje se divide en lengua y habla. Después ustedes pueden hacer un esquemita como este, donde van a encontrar, ¿no? Acá una serie de características, así como una tablita, con dos columnas, ¿no? Que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Hasta donde lleguemos. ¿Sí? Pero esta es la dicotomía principal, horriblemente dibujada. Otra vez se me sale mejor, pero bueno. Prefiero explicarla de todas maneras, ¿no? El lenguaje es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Capacidad de expresión del ser humano, etcétera, pero muy complejo, extremadamente complejo. Entonces lo que hace Saussure es dividirlo en dos partes, lengua y habla. Y va a dar una serie de características de la lengua y una serie de características del habla. Fíjense qué interesante en este caso que lenguaje y lengua no son sinónimos, porque lengua es una parte del lenguaje, ¿sí? Y habla es también una parte del lenguaje. O sea, dicho así como medio matemáticamente, el lenguaje es lengua más habla, pero lengua es lenguaje menos habla,
y habla es lenguaje menos lengua. ¿Sí? Es decir, acá nos interesa ver cómo el lenguaje se subdivide en dos polos que, como decía, en principio hay que verlos como opuestos. Después vemos la relación que de por sí está dada, por supuesto, por la pertenencia de ambos al lenguaje, al mismo conjunto. Pero vamos a ver que evidentemente sí dependen uno de otro de manera distinta. Pero primero vamos a ver las características contrapuestas. Una de las principales características que tiene la lengua, tampoco esto, el orden se puede ver de cualquier manera, no importa. Lo que importa es a dónde vamos a llegar con esto, ¿no? Que nos va a llevar un tiempito. Pero la primera característica que me gusta subrayar respecto de la lengua es que tiene un carácter social. Social. Esto implica un montón de cosas enormes, digamos, en relación con la lengua y en contraposición con el habla, ¿no? Porque para Saussure la lengua es algo que posee toda la masa hablante, el conjunto de la masa hablante, no un individuo, ¿no? La lengua, en general, como estructura, y cada lengua particular, que podemos llamar castellano, francés, inglés, etcétera, suponemos que existen esos grupos definidos, ¿no? Eso es, bueno, lo que hablan un grupo muy grande, en general, puede ser millones de personas, también pueden ser 20 personas. También hay lenguas habladas por 2 o 3 personas nada más que están a punto de desaparecer, ¿no? Todos los días desaparece alguna lengua. Pero bueno, hablamos de la lengua en general y podemos ejemplificar con lenguas particulares, ¿no? Pertenece al conjunto de los individuos que la hablan, a una sumatoria de esos individuos, ¿sí? Sumatoria porque, bueno, nadie, ningún individuo posee completamente la lengua. Supongamos que la lengua fueran palabras, que no es. La lengua es mucho más complejo que eso, ya lo vamos a ver más adelante, pero, qué sé yo, supongamos que yo le dijera a ustedes qué significa la palabra cenotafio, ¿no? O serendipia. ¿Ubican? Alguna de esas no la busquen en Google, ¿eh? Algunos la saben, otros no. Así como yo no sé palabras que ustedes pueden saber, obviamente. ¿Sí? Si nadie conoce el conjunto de la lengua completo, pero ese conjunto existe, porque está repartido entre todos. ¿Sí? Repartido, pero no contenido en un solo individuo, o en dos, o en tres, o en cuatro, sino en todos. El carácter social también implica que cada generación le deja la lengua a la próxima generación igual, la recibe de la anterior y se la deja a la próxima. ¿Sí? Sí, hay una continuidad que después vamos a ver a qué obedece, pero hay una continuidad. ¿Sí? No es individual y esa continuidad es social, es un tesoro social, dice por ahí Saussure, un tesoro, un patrimonio, ¿no? Una herencia social. Y también una institución social que tiene características de otras instituciones. ¿Qué otra institución se les ocurre? A ver, para abrir a un micrófono por ahí, tirarse sin ningún tipo de timidez o estamos acá en confianza, digamos. ¿Qué otra institución conocen, digamos, de lo que podía ser una sociedad en la que vivimos, ¿no? Cualquier otra, pero no todas las sociedades tienen las mismas instituciones, ¿no? No hablo de características, hablo de instituciones concretas, ¿no? ¿No se le ocurre ninguna? Sí, una legislatura. Las leyes, sí, las leyes, por ejemplo, las leyes, la justicia, sí, el impartir justicia, eso son instituciones, la forma de gobierno, es una institución. La religión, pues es otra institución, ¿no? La iglesia, La educación.
La educación, perfecto, en sus diversos niveles, eso también es una institución. Las relaciones de parentesco, por ejemplo, ¿no? La familia, ¿no? Pero las relaciones de parentesco en general, que son distintas también en distintas sociedades, ¿no? Esas son instituciones, sí, efectivamente, y hay otras, no importa, pero está suficiente con esos ejemplos. Y para Saussure la lengua es como estas instituciones, sobre todo en el sentido de que difícilmente un individuo pueda cambiarlas por sí mismo. Las instituciones son sólidas, eh, relativamente, vienen de antes. Cuando uno nace en una sociedad, ya se encuentra con una forma de familia, con una religión predominante o varias, con una forma de educación, con un conjunto de leyes, y así, digamos, y con una lengua, ¿sí? Y entonces el individuo se limita a aprender esa lengua de manera pasiva, ¿sí? Esto de la pasividad es relativo, pero él lo dice en función de que justamente uno, porque no nos interesa tanto cómo se aprende la lengua, esto es muy complejo, pero es evidente que uno nace en una familia en general, eh, como mediadora entre la sociedad y el individuo. Generalmente hay una familia, aunque puede ser desde ya que uno no tenga familia, eso ocurre, pero bueno, de todas maneras va a nacer en una sociedad o en algún lugar que lo recoja como tal, y ahí va a aprender la lengua que ya existe en esa sociedad. Quizás dos, porque hay sociedades bilingües. Bueno, se puede discutir si hay sociedades perfectamente bilingües, pero hay familias bilingües también, sí, puede ser, ¿por qué no? ¿No? Que una rama de la familia habla un idioma, otra, y bueno, entonces uno aprende las dos lenguas al mismo tiempo, seguro, pero por lo menos una aprende, ¿sí? Y no la elige, no elige esa lengua, como no elige la sociedad donde nace, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la lengua también es una institución social, ¿sí? Y que el individuo no la puede cambiar, obviamente, como no puede cambiar las leyes, o no puede cambiar la religión, o no puede cambiar el arte o la educación en su conjunto. Y todo esto hace que la lengua sea social, ¿sí? Y que esté más allá del individuo. Por eso la llama en algún momento transindividual, porque la lengua está más allá del individuo. Y como contraposición, si nos vamos al otro lado, a la otra columna, la columna del habla, la contraposición, la oposición es evidente. El habla es un fenómeno individual, ¿sí? El que habla es el individuo, como acá estoy hablando yo, o ustedes cuando me propusieron recién los ejemplos, ¿sí? El individuo habla, el individuo ejecuta, ¿sí? De manera personal, individual, singular, la lengua, que es social. Utiliza esa institución social y la pone en juego en su habla, ¿sí? Pero puede hablar gracias a que existe la lengua, porque si no, no podría hablar. Si aprendió a hablar en esa lengua y por lo tanto la puede ejecutar, pero el habla es una actuación individual, una ejecución individual, ¿sí? Como, repito, lo que está ocurriendo acá entre nosotros, hablar, efectivamente, pero hablamos la misma lengua, ¿sí? Relativamente, como mostramos recién, digamos, en el sentido de que, por supuesto, no todos conocemos la lengua de la misma manera o al mismo nivel o con la misma cantidad de elementos, pero sí con lo suficientes como para comunicarnos hasta cierto punto, por supuesto, porque esto no es una conversación cotidiana entre amigos, sino que implica una clase en la cual evidentemente yo tengo que transmitir unos conocimientos que ustedes no tienen en principio. Entonces, claro, ahí se hace más dificultoso, más asimétrico. Pero de todas maneras hablamos en castellano y hasta cierto punto nos entendemos, ¿sí? Y si hablamos de cosas cotidianas, por supuesto, nos vamos a entender mucho más todavía. Pero gracias a que existe la lengua, ¿sí? Pero por supuesto el habla es individual. Es una ejecución individual que requiere un acto de voluntad incluso, eh, porque, por ejemplo, yo, bueno, tengo que hablar, estoy obligado, pero ustedes no, por ahí, si no querían contestarme, no me contestaban. Entonces, ahí hay cierta voluntad individual de hablar, en general, ¿no? Aunque una persona puede ser obligada a hablar,
en determinadas circunstancias, en general hay un acto de voluntad. Y esto acá viene la segunda parte que es interesante, la segunda característica, podemos decir. Empezamos otra vez por el lado de la lengua. La lengua es un fenómeno psíquico, mental, puramente mental. Es decir, está en la mente colectiva, ¿no? En esta mente colectiva que es el conjunto de los hablantes. Esto también tiene un montón de consecuencias, que vamos a ir viendo, por supuesto, a cada rato, pero, entre otras cosas, fíjense que la primera consecuencia, quizás obvia, a cierto punto, es que la lengua no se puede ver. La lengua no está en ningún lado, ¿sí? Porque si está en la mente, es como si no estuviera en ningún lado, porque ¿qué es la mente? No sabemos lo que es la mente. La mente es una función del cerebro, se dice, bueno, pero eso no es decir nada. No está en un lugar, no es que uno abre el cerebro y ahí dice, ahí está la lengua, no. No, en todo caso estará el centro por el cual se puede hablar, etc. Se puede activar o desactivar, sí, desde ya. El cerebro es un órgano físico que tiene un centro del lenguaje, bueno, es muy complicado eso, ¿no? No se sabe todo sobre eso, pero la mente es otra cosa, la mente es algo mucho más abstracto. Entonces la lengua no es perceptible. La lengua existe, para Saussure, él dice, no es una abstracción, existe, ¿sí? Pero existe de manera inmaterial. Existe en forma exclusivamente psíquica, mental, en la mente del conjunto de los hablantes. Y por lo tanto una parte en la mente individual también, pero una parte, porque como decíamos recién, nadie posee completamente la lengua. Y entonces no tiene el conjunto en su propia mente, pero hay como una mente colectiva en donde está la lengua en su conjunto. Pero claro, cada uno de nosotros, por supuesto, dispone de parte de la lengua para poder comunicarse con los demás, pero en su mente, con lo cual no tiene una materialidad expresa o perceptible. Esto es muy importante. Del lado del habla, en cambio, Saussure tira un poco todo el resto, digamos, ¿no? Dice, bueno, el habla tiene un aspecto psicológico, o psíquico también se podría decir, un aspecto, pero para distinguirlo de lo psíquico mental de la lengua es mejor decirle psicológico, porque tiene que ver con lo que yo decía recién, por ejemplo, la voluntad de hablar, ¿no? Yo hablo porque quiero hablar, o cuando quiero hablar, si no me callo. También la audición es relativamente voluntaria, ¿sí? Porque puedo evitarla, puedo dejar de prestar atención, ¿no? La atención es un fenómeno psicológico, y en general hablar es un fenómeno psicológico, pero también es un fenómeno fisiológico, ¿sí? Dentro de esa complejidad que tenía el lenguaje, bueno, acá hay otro elemento que hablamos antes, el organismo, ¿no? Para hablar se ponen en juego una serie de órganos que algunos sirven para otras cosas y otros son específicos para hablar, ¿no? Porque, bueno, los pulmones, por supuesto, sirven para respirar, pero también hablamos gracias al aire que expelen los pulmones. Después tenemos, por supuesto, la laringe, las cuerdas vocales que son específicas, y la boca donde se articulan las vocales y consonantes, ¿no? Es decir, todo el aparato que se llama de fonación, ¿sí? Así como hay un aparato de audición también, ¿no? Que es el oído externo, el medio. Entonces, eso es fisiológico porque pertenece al organismo humano, ¿no? Y también el habla tiene otro aspecto, que es el aspecto físico, que yo lo adelanté antes también, porque el habla es sonido. Sí es perceptible, claro. Contrariamente a la lengua no es perceptible, el habla sí es perceptible, porque el sonido se percibe. No solo se percibe, sino que se puede grabar, ¿no? Hoy por hoy, digamos, hace mucho tiempo en realidad, se puede grabar, se puede volver a escuchar, como en este caso tenemos las clases, ¿no? Que se graban, se vuelven a escuchar, es decir, un aspecto material que se conserva como tal,
se puede borrar también, ¿no? Por supuesto, porque lo material puede desaparecer, ¿no? Pues se puede gastar, puede desaparecer. Pero en principio queda huella y sobre todo es perceptible. Se puede oír, porque es hablado. Si fuera la escritura, bueno, sería más claro todavía, pero recuerda que no estamos hablando de la escritura. En el caso de la escritura, bueno, obviamente es una huella gráfica, que se puede ver además. ¿Sí? Se puede ver. En el caso del habla, no se puede ver exactamente, se puede oír. Y eso la hace perceptible, sensible, material, hecha de una sustancia fónica que surge del organismo cuando habla. Si, digamos, el sonido es un fenómeno físico, por supuesto, si tiene ciertas características, ¿no? Tiene que cumplir ciertas características. Necesita, por ejemplo, el aire para poder circular. Acá en este caso, bueno, aparte del aire, tenemos la mediación tecnológica, ¿no? Que nuestra voz va a través de la fibra óptica o de los cablecitos estos, ¿no? Que no andan muy bien, pero más o menos nos comunican. Pero es un fenómeno físico, por supuesto. En el vacío, en el espacio, por ejemplo, no se puede hablar, porque no hay aire, no hay oxígeno, entonces no se puede hablar, no hay el ruido, digamos, en el sentido tradicional, el sonido en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Que sea emitido por una persona. Pero bueno, como sea, digamos, si estuviéramos frente a frente, el medio por el cual circula es un medio físico, que es el aire, por el cual circula el sonido, ¿no? Esa entonces es la segunda contraposición, ¿no? Psíquica, la lengua, psicológica, fisiológica y eh, física, el habla. Otra característica entonces de la lengua sería la tercera, más o menos, para ir viendo. Todas están relacionadas entre sí, por supuesto, ¿no? Hay algo muy importante que estaba, un poco lo adelanté antes, bueno, sí, lo adelanté en el momento cuando hablé de lo social, que es que la lengua es estable. Es estable, es invariable, vamos a ver, es inmutable a corto y mediano plazo. Se puede decir así. Y la lengua dura mucho tiempo. Eso es algo que nosotros sabemos por experiencia propia, digamos. La lengua no cambia rápidamente. Si ustedes ubican el castellano, que viene del latín, sí, efectivamente, pero ¿cuándo cambió el latín al castellano? Eso fue algo que llevó siglos. Y cuando el castellano más o menos se instaló como tal, bueno, continúa siendo castellano durante otros siglos. Y seguirá siendo, durante muchos siglos, seguirá siendo castellano. En el futuro es probable que cambie, pero no es seguro. No, pero es muy probable porque las lenguas cambian, efectivamente, pero cambian a muy largo plazo. ¿Sí? Son estables e invariables a corto y mediano plazo. Es decir, mucho más allá del individuo. El individuo no la ve cambiar. ¿Sí? Los cambios que uno puede llegar a ver como individuo son cambios del habla. ¿Sí? Cambio del habla, no cambios de la lengua. La lengua sigue siendo la misma. Sigue siendo castellano en su conjunto, pero puede haber pequeños cambios. ¿Sí? Recién hablamos de las palabras, repito, no son la lengua, es algo más complicado, pero se pueden inventar palabras. Sí, se pueden inventar, ¿por qué no? El tema es que los demás las usen. Si los demás no la usen, obviamente no sirve para nada, porque no va a integrar la lengua. Pero hay palabras que a veces inventan e ingresan a la lengua con tiempo, y otras desaparecen. ¿Sí? Pero para que cambie la lengua, tienen que cambiar un montón de cosas que ya son mucho más complicadas y que después la vamos a ver. Y no tienen que cambiar solamente palabras, tienen que cambiar el plural, el modo indicativo, los tiempos verbales, los géneros, todo tiene que cambiar para que cambie la lengua, como cambió del latín al castellano. Y que por supuesto no fue de un día para el otro, porque obviamente no es que se durmieron hablando latín y se despertaron hablando castellano. No, fue una transición, ¿no? Una transición lenta que no se notó. Es decir, los hablantes no notaban que estaba cambiando, pero que llegó un momento que el latín se transformó en castellano. Por supuesto, en castellano, como dice Saussure, de un lado de los Pirineos se transformó en español y del otro lado de los Pirineos se transformó en francés.
por razones misteriosas. No es muy seguro de por qué ocurre eso. Por supuesto, el latín se transformó también en rumano, en italiano, en catalán, en muchísimos idiomas distintos, ¿no? Pero quiero decir que dura siglos y es estable. Es, como dice Saussure, después lo vamos a ver con más detalle, inmutable la lengua. ¿Sí? Pero también es mutable, porque a largo plazo va a cambiar, pero eso lo vamos a ver después, por qué ocurre, y bueno, pero tengamos en cuenta que sí, por supuesto ocurre, desde ya, porque si no sería negar el cambio lingüístico que se puede verificar tranquilamente, no solo del latín al castellano, sino en un montón de otras lenguas, totalmente distintas y de familias distintas también, ¿no? Como el anglosajón que se convirtió en inglés, o en alemán, o en danés, etc. Eso desde ya. Es decir, las lenguas se transforman, pero se transforman a muy largo plazo. Y son, en ese sentido, invariables. Y también son invariables o estables de individuo a individuo, que es un poco lo que implica también la noción de social que decíamos antes, porque en realidad todos nosotros, los que hablamos castellano. Esta redundancia implica que hablamos la misma lengua, curiosamente. ¿Por qué curiosamente? Porque en realidad todos hablamos de manera más o menos distinta, ¿sí? Si todos pronunciáramos una palabra, cualquiera, por ejemplo perro, si la pronunciamos todos, hay pequeñas diferencias en la pronunciación, ¿sí? Pequeñas diferencias que no se pueden registrar. A veces la R es una consonante medio complicada, ¿no? Que hay personas que tienen dificultad al pronunciar la R, que se pueden corregir, ¿no? Hay también acentos o tonadas que pronuncian la R de distinta manera, ¿no? Y sin embargo sigue siendo la misma palabra. ¿Y por qué es la misma palabra si la pronunciamos de manera distinta? Porque pertenece a la lengua, porque es estable, ¿sí? Porque si yo la pronuncio pero, no, ahí no. Si en lugar de decir perro digo pero, es otra palabra, ¿sí? O berro, es otra palabra, ¿sí? Y eso lo determina la lengua, ¿sí? Esa diferencia la determina la lengua. Pero todos pronunciamos de manera ligeramente distinta, ¿sí? ¿Y a qué corresponde esa pequeña diferencia? Al habla, ¿sí? La diferencia está en el habla. La pronunciación, sí, efectivamente distinta. ¿Por qué? Porque si la lengua es justamente estable, invariable, etc., el habla es lo contrario. Por un lado, cambia más rápido, como decía antes, ¿sí? Porque se puede hablar de manera distinta, se pueden introducir fácilmente formas de hablar distintas, palabras, eh, cosas como, bueno, tragarse las heces, por ejemplo, que quizás en el futuro las heces no existan más, posiblemente, ¿no? Porque casi todos nos tragamos las heces al final. También depende del país, ¿no? Pero bueno, también pronunciamos la D final totalmente distinta a lo correcto, porque nadie dice ciudad o bondad o felicidad, ¿sí? Todos decimos felicidad, bondad, no es una D esa, ¿sí? Posiblemente esa D en el futuro desaparezca, no sabemos, pero esos son fenómenos de habla, ¿sí? Fenómenos que tienen que ver con individuos, pero no con la lengua en su conjunto. El inclusivo, muy bien, el inclusivo en realidad es un fenómeno que viene del habla, es decir, del uso, y que se podría incorporar a la lengua en algún momento o no, o dejarse de usar, ¿sí? Pero si se incorpora, es decir, si todo el mundo o la mayoría empezara a utilizar el inclusivo, podría decirse que se incorpora a la lengua, ¿no? Desde el habla se incorpora a la lengua, sin que eso signifique cambiar la lengua. Sigue siendo castellano, ¿sí? Sigue siendo castellano, porque repito, para que cambie el castellano en otro idioma, que ni siquiera podemos imaginar, tendría que cambiar un montón de cosas, no solo el género. Que por supuesto el género podría cambiar, pero tendría que cambiar también el plural y un montón de otros elementos. ¿Sí? Es el número, el plural y singular, ¿no? El número, las terminaciones de los verbos, todo tendría que cambiar, como cambió del latín al castellano. Y eso
lleva muchísimo más tiempo, ¿sí? Pero también el habla, en ese sentido, aparte de ser variable más rápido en el tiempo, también es variable de individuo a individuo por esas diferencias que yo indicaba antes, ¿sí? Las diferencias que tienen que ver con diferencias en la pronunciación, diferencias por ahí en el estilo de hablar, en cierta cadencia, en cierta forma de pronunciar, o incluso hasta de juntar las palabras, qué sé yo. Fenómenos infinitos o casi infinitos, pero que son propios de cada individuo, que lo hacen incluso imitable. Uno puede imitar a un amigo la forma de hablar, por ejemplo, ¿no? Un amigo habla de determinada manera, entonces uno lo imita. ¿Por qué? Porque tiene cierta característica propia de hablar, ¿sí? Que uno lo hace amistosamente, graciosamente, etcétera, ¿no? Como una caricatura. Pero porque tiene una forma de hablar en particular, ¿no? Pero no deja de hablar castellano, sigue hablando castellano, ¿sí? Entonces, eso es individual. Esa diferencia es individual. Yo también, cada uno de nosotros también tiene su forma de hablar, lo que pasa es que no se nota la forma de hablar propia, el acento propio o las características propias, generalmente uno no las nota, es como el propio olor, ¿no? Nosotros no sentimos mucho con tanta claridad el propio olor como lo sienten los demás. Es parecido. El acento también, pensamos que los demás tienen acento y nosotros no. No puede ser, todos tenemos acento, ¿sí? Los porteños pensamos que los demás tienen acento. Es absurdo, los porteños también tenemos acento, pero no lo percibimos. Lo percibimos cuando alguien nos carga y exagera hablando como porteño. Y ahí nos damos cuenta de sí, sí, tiene razón, hablamos así. Digo yo como porteño, ¿no? Adoptado igual, porque no nací acá, pero digo, eso es individual, eso es individual. Pero la lengua no es individual. La lengua es colectiva, social y estable, ¿sí? Y es la misma sustancialmente para todos, ¿sí? Esencialmente es la misma para todos. Alguno puede hablarla mejor o peor, entre comillas, ¿eh? No, pues no es mejor o peor en realidad, ¿no? No se trata de que se hable mejor o que se hable peor, pero es para ilustrarlo, ¿no? Para que sea más palpable. Porque no se trata de cantidad de vocabulario, etc. No es eso, pero interviene también eso de alguna manera, ¿no? También interviene eso en el conocimiento de la lengua, desde ya, sobre todo cuando uno tiene que estudiar, por ejemplo, ¿no? Porque uno con sus amigos se entiende perfecto, porque está al mismo nivel, digamos, de lengua casi siempre, pero cuando uno tiene que estudiar o leer un libro complejo, ahí se encuentra con algunos problemas, ¿sí? De vocabulario, de sintaxis, ¿no? Eso sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de escritura, pero al hablar pasa lo mismo. Uno puede escuchar a alguien hablar de una manera más compleja y no entenderlo. Bueno, es un problema eso, pero sigue siendo castellano, igual, sigue siendo castellano. Solo que uno no está al mismo nivel que el otro de conocimiento de la lengua, ¿sí? De posesión de la lengua, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero esto no es ni malo ni bueno, no implica ni nada malo ni nada bueno. Puede implicar una dificultad si uno quiere estudiar o si uno quiere entender, ¿sí? Pero en general, como decía antes, nos entendemos, ¿sí? La lengua sirve para eso, para entenderse, por eso es la misma. Y la última característica, antes que se corte esto, porque a veces no nos podemos ni saludar y se me corta sin que lo salude hasta el martes, pero la última característica para Saussure es importantísima, resume un poco todo lo demás y dice que la lengua es un sistema. La lengua es sistemática. Rápidamente, a ver qué se les ocurre de qué es un sistema en general, en cualquier ámbito. ¿Qué es un sistema? No de la lengua, por ahí ya lo leyeron o algo, no, sino cualquier sistema. ¿Qué elementos puede tener? O características. Organizada, perfecto. Hay un orden, ¿no? Un orden, una organización, sí, perfecto. No es un montón de cosas, ¿no? Supongamos una mesa y uno tira un montón de cosas, eso es un montón. Pero para que haya un sistema, tiene que haber un orden, una organización determinada de elementos, ¿sí? Y eso implica reglas también de organización, aunque uno no las conozca, ¿no? Pero, o no sea consciente, pero reglas también. Y obligatoriedad, que las reglas en principio implican
generalmente obligatoriedad. Cuando uno no cumple ciertas reglas, hay ciertos castigos, sanciones, digamos, en general, ¿no? Organización en la cual cada elemento es importante y no se puede sacar fácilmente o agregar otro, porque de alguna manera se altera el conjunto. Puede seguir existiendo el conjunto, pero alterado. Eso es la idea del sistema, de cualquier sistema, en general. No podemos llamarlo estructura también. Casi es sinónimo de sistema, una estructura. Casi hasta podemos decir una máquina es un sistema. O la palabra organización, que usó Pablo también, es casi sinónimo de sistema. ¿Sí? Pero bueno, la cuestión es que para Saussure la lengua es un sistema. Y el habla no. El habla no es un sistema. El habla es demasiado variable, demasiado individual, ¿sí? Demasiado caótica, es decir, todo lo heterogéneo del lenguaje queda en el habla, mientras que en la lengua queda lo homogéneo que hemos venido definiendo hasta ahora. Después, Saussure va a admitir en algún punto que el habla tiene algunos elementos sistemáticos, y eso nos va a permitir la segunda parte del cuatrimestre, que es el análisis de textos individuales. Para analizar textos individuales, evidentemente quiere decir que hay algo sistemático, porque si no, no se podría analizar. Pero eso lo vamos a ver con otros autores, con Benveniste sobre todo, ¿sí? Que es lo que le falta a Saussure, pero a Saussure no le interesa el habla. ¿Sí? Me estoy adelantando a la pregunta que responde, a la respuesta, digamos, que responde la pregunta que nos planteamos desde el principio, o parte de eso, que sería la pregunta por el objeto propio de la lingüística. ¿Sí? Es decir, ¿qué estudiaría la lingüística en cuanto a parte del lenguaje? ¿Sí? Creo que es bastante evidente. Ya se darán cuenta cuál de las dos sería lo que estudia la lingüística. ¿Sí? ¿La lengua o el habla? Queda claro, digamos, ¿no? Que la lingüística estudia la lengua, no el habla. El habla, por ahora, se descarta, ¿no? Se puede hablar, quizás en el futuro, de una lingüística del habla, como decía recién, pero eso es otra cosa. Lingüística de la lengua es una redundancia. La lingüística se dedica a la lengua. Tiene una finalidad de estudiar la estructura de la lengua. Y lo que va a decir acá, y esto sí, ¿no? Digamos, redondeamos en principio, porque justamente Saussure, esto lo vamos a retomar después, pero la idea que en ese momento existía era que el lenguaje unía las palabras con las cosas, eran los nombres de las cosas, lo que se llama una nomenclatura, es decir, la relación entre la mesa y el objeto mesa, la relación entre la palabra amor y un objeto que sería el amor. Que, digamos, quién sabe qué es el amor, ¿no? Entonces Saussure va a decir, no, no es así. La lengua une otras cosas, no tiene nada que ver con lo exterior a ella. Y la lengua es un sistema de signos. La lengua está compuesta por signos. Y esto es lo que nos interesa empezar a ver ahora, porque ahí sí entonces vamos a redondear la semiología. ¿Qué es la semiología? Pero primero tenemos que ver qué son los signos para Saussure. Así que bueno, dejamos el cliffhanger para la próxima, el gancho, porque no podemos seguir ahora, pero en la próxima ya arrancamos con el tema de qué es un signo. Si quieren